Bien, continuando con nuestro encuentro virtual número 1, veamos ahora los conceptos básicos en la electricidad. Iniciemos pues con responder esta inquietud que es la electricidad. Y pues la electricidad es una manifestación física que tiene que ver con las modificaciones que se dan en las partes más pequeñas de la materia, es decir, en los átomos y más concretamente en el electrón. Podemos verla también como un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. Y si bien la electricidad es abstracta o invisible, en la mayoría de sus manifestaciones, como por ejemplo en el sistema nervioso del ser humano, es posible verla en ocasiones como los rayos cuando se desarrolla una fuerte tormenta. En el sistema nervioso, por fricción, lo que llamamos electrostática, o también puedes obtenerla de manera artificial. Bien, dentro de ese concepto de electricidad, entonces, nombramos al átomo. Manifestaciones que tienen que ver con la parte más pequeña de la materia. El átomo mantiene su identidad y propiedades, mantiene la identidad y las propiedades de la materia. Pero pues ya está demostrado que dentro del átomo existen otras partículas más pequeñas llamadas protones, electrones y neutrones. Y todo este conjunto de partículas definen las características de la materia. Este concepto de átomo entonces puede ser visto a través de lo que llamamos modelo atómico de Bohr, donde tenemos un núcleo formado por los protones, lo que tenemos en la imagen como verde, los neutrones en color rosa y los electrones girando alrededor del núcleo en órbitas fijas. Nuestro interés pues recae en lo que es el electrón. Y también dentro del concepto de electricidad se habló de carga eléctrica, la carga definida con las letras Q mayúscula o Q minúscula, donde la letra mayúscula se utiliza en el caso de las magnitudes eléctricas pues para indicar, en este caso, una carga que se mantiene constante en el tiempo, y la Q minúscula para aquella carga eléctrica que sea definida por una función en el dominio del tiempo, es decir, una carga variable. Se conoce como carga eléctrica de un cuerpo al exceso o defecto de electrones que éste posee. La carga eléctrica, digamos que es una propiedad del material o del cuerpo que se esté tratando. Y pues se tiene entonces, en base a lo que sería el exceso o déficit de electrones de ese material, pues una carga negativa o una carga positiva. Siendo la carga negativa aquella asociada al exceso de electrones o un cuerpo con un exceso de electrones, y una carga negativa aquella asociada con un déficit de electrones. La carga eléctrica se mide en coulombios, identificada esta unidad con la letra C mayúscula, donde un coulombio es igual a 6,3 trillones de electrones. Y pues podemos ver acá lo que sería una carga negativa, un material en donde tenemos un exceso de electrones, mientras que en la carga positiva observamos un déficit de electrones. Siguiendo con los conceptos, tenemos lo que es la corriente eléctrica, identificada con la letra I. También puede ser I mayúscula si la corriente tiene un valor constante en el tiempo, o I minúscula si la corriente es variable. Y definimos a la corriente como el movimiento de cargas a lo largo de una trayectoria cerrada. Y matemáticamente, pues, podemos decir que la corriente es la variación de la carga con respecto al tiempo, diferencial de Q con respecto a T. Movimiento de cargas, que pueden ser cargas positivas o cargas negativas, observando que siempre la carga eléctrica está asociada a lo que es el exceso o el déficit de electrones, y la corriente siempre sobre una trayectoria cerrada. De la misma expresión para la corriente, pues podemos obtener lo que sería la carga como la integral de la corriente diferencial
de T, y de X diferencial de X. La unidad para la corriente es el amperio, identificada esta unidad con la letra A, donde un amperio corresponde a una carga que se mueve con una velocidad de 1 coulombio sobre segundo. La corriente se indica dentro de los esquemas circuitales a través de una flecha y una cantidad que permita cuantificar o identificar esta corriente. Así, por ejemplo, acá tenemos un conductor en donde circula la misma corriente. Vemos en el conductor del lado izquierdo, pues una corriente que va hacia arriba de valor 3 amperios. Mientras que en la figura de la derecha tenemos al conductor con la corriente ahora en sentido contrario y veamos que la corriente es menos 3 amperios, indicando pues que las dos corrientes son iguales. Para representar una corriente es necesario entonces la flecha y la magnitud o identificación de esta corriente. Vemos en esta otra figura indicaciones incorrectas de lo que sería la corriente. Por ejemplo, en el caso A tenemos a la corriente, la figura donde observamos un conductor con una corriente I1, pero no observamos la flecha que indique si la corriente va en un sentido u otro. Mientras que en la figura B, pues tenemos lo que es el conductor solamente con una flecha, pero no tenemos la indicación de cuánto sería el valor de esa corriente. Y en el caso de la figura C, pues sí, la indicación correcta, la descripción correcta de una corriente, la flecha y la magnitud o la identificación de esta corriente. Y ya que estamos hablando de corriente, pues vamos a aclarar los términos llamados corriente alterna y corriente directa. Y cambiemos un poquito este concepto o esta definición de corriente por señal, puesto que cuando hablamos de corriente alterna o corriente continua, no necesariamente tiene que ser una señal de naturaleza corriente, sino que también podría ser un voltaje. Entonces, en vez de hablar pues de corriente continua o corriente alterna, hablemos de señal alterna o señal continua o directa. La señal continua, la señal alterna, perdón, observamos acá en la figura A, es una señal en donde pues observamos que la señal no es constante, es variante en el tiempo, y esta señal puede tomar valores, en este caso, positivos, negativos, positivos, negativos. Es la señal senoidal, la señal alterna que pues utilizamos comúnmente, pero pues pudiéramos tener una señal cuadrada, una señal triangular. Lo importante es que observemos que esta señal no tiene un valor constante en el tiempo, a diferencia de lo que sería la señal continua, una señal que mantiene su valor constante en el tiempo. Esta señal, entonces, como les digo, puede ser corriente, como puede ser voltaje o hasta potencia. Siguiendo con las definiciones, pues tenemos lo que es el voltaje. El voltaje o diferencia de potencial, tensión, diferencia de tensión entre los extremos de un elemento, se define como el trabajo requerido para mover una carga positiva de un coulomb de un extremo al otro de un elemento. Así entonces el voltaje se define matemáticamente como la variación de la energía con respecto a la carga. La unidad para el voltaje es el voltio, abreviado con la letra V mayúscula, que es igual a un joule por coulomb y se representa por la letra B mayúscula o B minúscula, la magnitud voltaje. También, por supuesto, donde la letra mayúscula para un voltaje continuo y la B minúscula para un voltaje que varíe en el tiempo. Aquí vemos que este concepto de voltaje o tensión se mide entre los extremos de un elemento, mientras que la corriente pues está a través del elemento. Y pues como el voltaje hablamos de extremos, pues se establece esa diferencia entre un extremo del elemento y el otro. Veamos la identificación del voltaje. En el caso de la corriente es una flecha y una magnitud o una cantidad que permita identificar esa corriente.
En el caso del voltaje, pues este debe indicarse con una polaridad con los signos más y menos y la indicación de la variable o la magnitud de ese voltaje. En la figura A y B observamos un voltaje de 5 voltios, menos 5 voltios para la figura A entre los terminales A y B, y de 5 voltios también entre los terminales A y B de la figura B. En ambos casos se dice que el terminal B está a un nivel de tensión mayor que el terminal A. Las dos figuras representan el mismo voltaje. Nos damos cuenta acá que se cambió la polaridad y el signo de la magnitud de ese voltaje, indicando siempre que pues el voltaje en el terminal B está a un nivel de tensión o está a 5 voltios más que el terminal A. Ahora, en la figura C y D, observamos entonces que el terminal A está a un nivel de tensión mayor que el terminal B, o el terminal A está a 5 voltios por encima del terminal B. Esto lo podemos representar entonces también igualmente con la figura D. Es exactamente igual a la figura C, pero entonces pues cambiaríamos la polaridad y el signo de la magnitud de ese voltaje. Entonces, para indicar voltajes es necesario una polaridad y una variable o cantidad que permita identificar ese voltaje. Y pues en esta figura vemos indicaciones inadecuadas para lo que es el voltaje. Por ejemplo, en la figura A observamos que entre los extremos del elemento hay un voltaje, pero no nos indica la polaridad. Esto es incorrecto. Y en la figura B observamos entre los extremos del elemento la polaridad, pero no nos indica cuál es el valor de ese voltaje. Esto también es incorrecto. La figura C, pues, es la indicación correcta, donde colocamos la polaridad y la identificación del voltaje entre los terminales de este elemento. Ok, la corriente y el voltaje son magnitudes que nos permiten simular sistemas. Por eso la importancia de conocer estos conceptos de la electricidad para lo que es la ingeniería de sistemas y carreras afines. Así, por ejemplo, en este sistema hidráulico podemos ver esa analogía de lo que es la corriente y el voltaje. Así vemos que la altura del tanque, del líquido en el tanque, el nivel de agua en el tanque, es análogo al voltaje, mientras que el caudal, el del fluido que está a través de la tubería, pues es lo que es análogo a la corriente. El ancho del tubo, pues será la resistencia en este sistema. Acá pues lo pudiéramos ver con un sistema hidráulico un poquito más completo, donde tenemos una bomba, tenemos un sistema de suministro de alimentación que le da fuerza a ese fluido. El nivel de agua en el tanque corresponde a, o se puede ser simulado con un voltaje. El grifo permite regular lo que es el caudal. Para nosotros, pues esto puede ser modelado por una resistencia. El agua, el flujo de agua corresponde a la corriente y pues este fluido va a través de una tubería, a través de un caño y pues circuitalmente serían nuestros conductores o el cable. El bucle completo es lo que llamamos un circuito hidráulico o un circuito eléctrico, viendo su analogía. Ok, y continuando entonces con las definiciones, vamos ahora al concepto de potencia. Potencia también relacionado con lo que es la energía. La potencia puede definirse como la relación entre el voltaje y la corriente entre los terminales de un elemento. La potencia se identifica con la letra P mayúscula o P minúscula. P mayúscula si la potencia es constante, P minúscula si la potencia se mide en el dominio del tiempo como una función o variable. La potencia entonces es la relación del voltaje entre los extremos de un elemento por la corriente que atraviesa este elemento. Si vemos lo que es la ecuación para la potencia y recordamos lo que fue la definición para el voltaje y la corriente,
pues el voltaje visto como la variación de la energía con respecto a la carga y la corriente visto como la variación de la carga con respecto al tiempo, nos permite entonces ver que la potencia también se puede definir como la variación de la energía con respecto al tiempo. Es decir, que P no es más que la razón de cambio con respecto al tiempo de la energía medida en joules por segundos o vatios. Y la energía en un intervalo de tiempo, pues se puede determinar a partir de esta expresión para la potencia como la integral de la potencia diferencial de T, medida en un intervalo de tiempo. Bien, y ya que hablamos de potencia, pues vamos a cerrar el punto potencia con lo que sería la convención pasiva de signos. Esta convención pues se ha establecido para determinar si la potencia o la energía está siendo absorbida o entregada por un elemento. Y esto se ve mucho mejor, esta convención, de forma gráfica, donde podemos ver en la figura del lado izquierdo un elemento con un voltaje entre terminales B y observamos que la corriente va de un potencial menor a un potencial mayor. La corriente entra por el terminal negativo, sale por el terminal positivo. En este caso decimos que el elemento suministra energía o suministra potencia. Mientras que en la figura del lado derecho tenemos un voltaje entre terminales identificado con la letra B y la corriente en este caso va de un potencial mayor a un potencial menor. La corriente entra por el signo positivo, sale por el signo negativo y en este caso decimos que el elemento absorbe potencia. Entonces, con esta convención podemos ver si un elemento está entregando o está absorbiendo potencia, guiándonos por lo que sería la convención pasiva, los signos y la dirección de la corriente en un elemento determinado. Entonces, pues con esto cerramos el tema convención pasiva de signos, aclarando que pues esta grabación corresponde a la última parte del encuentro virtual número 1. La grabación no se pudo hacer en su momento en forma síncrona, pero durante este encuentro, en esta clase estuvo compartiendo Henry Molina, Miguel Pereira y Jesús Castrillo, a quienes pues les agradezco su participación, su asistencia, esperando que pues puedan estar presentes en los próximos encuentros y pues invitar al resto del grupo a nuestras próximas reuniones virtuales y pues puedan aclarar las dudas que se tengan con respecto a los temas planteados. Bueno, con esto me despido y pues nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.